Buenas, soy Ronald Graviel Ure Carrillo del programa de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de Pamplona y este video es o será dirigido para una materia de lógica computacional en la cual vamos a resolver unas preguntas y vamos a definirlas con unos ejemplos muy concisos y muy directos. La primera pregunta sería definir qué es el lenguaje, la gramática y autómatas. El lenguaje. El lenguaje se denomina sobre un alfabeto a un subconjunto del universo del discurso. También se puede definir como un conjunto de palabras de un determinado alfabeto. Alguien puede pensar que los lenguajes se pueden definir por enumeración de las cadenas que pertenecen a dicho lenguaje. Por este método, además de ineficiente, es muchos los casos imposibles. Habitualmente un lenguaje tiene infinitas cadenas. Así los lenguajes se definen por su propiedad que cumplen pues cada cadena del lenguaje. A continuación veremos un ejemplo del lenguaje. Ahora vamos a proseguir con la definición de la gramática. La gramática es un conjunto de vocabulario terminal, conjunto finito de símbolos terminales, conjunto de finito de símbolos no terminales, los cuales también pertenecen a un vocabulario no terminal. Todas las cadenas de lenguaje definido por la gramática están formadas con los símbolos del vocabulario terminal. El vocabulario terminal se define por enumeración de los símbolos terminales. El vocabulario no terminal es el conjunto de símbolos introducidos como elementos auxiliares para la definición de la gramática y que no figuran en las sentencias del lenguaje. El vocabulario no terminal se define por enumeración de los símbolos no terminales. La intersección entre el vocabulario terminal y no terminal es el conjunto vacío. Y la unión entre el vocabulario terminal y no terminal es el vocabulario. A continuación veremos dos pequeños ejemplos de gramática. Y para finalizar esta primera pregunta veremos la definición de autómata. Un autómata es una construcción lógica que recibe una entrada y produce una salida en función de todo lo recibido hasta ese instante. En el caso de procesadores de lenguaje autómata, es una construcción lógica que recibe como entrada una cadena de símbolos y produce una salida indicando dicha cadena. Pertenece a un conjunto no terminal de lenguajes. Nuestra segunda pregunta es definir el lenguaje o la fórmula de primer orden. Una lógica de primer orden, también llamada lógica predictiva o lógica de predicados o cálculo de predicados, es un sistema formal diseñado para estudiar las diferencias en los lenguajes de primer orden. Los lenguajes de primer orden son a su vez lenguajes formales cuantificadores con cuantificadores que alcanzan solo a variables de individuo y con predicados y funciones cuyos argumentos solo son constantes o variables de individuos. La lógica de primer orden es un poder expresivo muy superior a la lógica proposicional. Y a continuación vamos a ver un ejemplo de lógica de primer orden.
A continuación vamos a definir los conceptos de tautología y los conceptos de contradicción. Empezaremos con la tautología. La tautología es una fórmula bien formada que resulta verdadera para cualquier interpretación, es decir, para cualquier asignación de valores de verdad que se haga en una fórmula atómicas. La construcción de la tabla de verdad es un método efectivo para determinar si determinada fórmula cualquiera es tautológica o no. A continuación veremos un pequeño ejemplo de tautología haciéndola en las tablas de verdad. Ahora seguiremos con la definición de contradicción. Una contradicción es una incompatibilidad entre dos o más proposiciones. Ejemplo, en la oración llueve y no llueve, y llueve ni truena, pero llueve y truena. Expresan contradicciones entre cada una de sus proposiciones. Bueno, ya por último vamos a dar la definición de fórmulas cerradas y fórmulas abiertas, y vamos a dar un ejemplo de cada una de ellas. Vamos a empezar con la definición de fórmulas abiertas. Una fórmula abierta se llama abierta si exhibe al menos una variable libre. Igualmente, todas las fórmulas abiertas es una función proposicional. Esto no es interpretable como una proposición. A continuación vamos a ver un ejemplo de fórmula abierta. Y ahora vamos a ver las fórmulas cerradas, la definición de fórmulas cerradas. Una fórmula se denomina cerrada si no exhibe ninguna variable libre y es interpretable como una proposición. A continuación vamos a ver un ejemplo de fórmula cerrada.